Ay, no. Sí, es como un placer culposo, pero me gusta la pornografía, Kike. Bueno, no sé, a mí yo no En sé si me serio. gusta o no me gusta, de vez en cuando me gusta, de vez en cuando no me gusta, no sé, es una cosa rarísima. ¿A ti tú? No, yo le tengo que confesar que a mí me encanta verlo, pero solito. Yo solito, yo ¿Solo conmigo. tú? Yo conmigo así, yo conmigo. Así, a que me descubran. Muy bien, muy bien. Eso está buenísimo porque hay de todo en la Bella del Señor que dicen, Sí, ¿no? es correcto. Bueno, entonces hoy en Sin Pena ni Culpa, Pornografía. pornografía. Junto al negocio de las armas y las drogas, la pornografía genera grandes cantidades de dinero anualmente a nivel mundial. Por eso hoy en Sin Pena ni Culpa queremos dedicar este programa especialmente al tema de la pornografía y para eso tenemos aquí a Daniela Hinojosa de la Araña Feminista, compañera militante, amiga sobre todo. Bienvenida, Daniela, ¿cómo Bienvenida, estás? Daniela. Gracias. Vamos a aplaudir a mi muchacha tan bella, Dios mío. Además también nos acompaña Tucu, que como ustedes saben, Tucu siempre se incorpora en la sección palabrota, pero como le encanta el tema, le gusta la pornografía también, entonces sí nos pidió estar acá acompañándonos también para empezar a conversar. Dani, de una vez, solamente podemos considerar que la pornografía la encontramos en imágenes audiovisuales, en fotografías o tiene otros formatos, es más diversa que eso. Bueno, es mucho más diversa. La pornografía que a mí más me gusta es la literaria. Es decir, que porque además ha sido la pornografía que ha ido pasando a través de la historia y que nos ha llegado. Hay libros inclusive del siglo XVI que se escribieron anónimamente y que hoy en día todavía están siendo reeditados en algunos países. Memorias de una pulga, por ejemplo, que es un libro antiquísimo, creo que es del siglo XVIII, todavía lo editaron el año antepasado, lo editaron en España. Entonces, existen muchas otras maneras. El arte, además, la escultura, por ejemplo. En el Renacimiento, sin ninguna duda, empezar a ver desnudos, y además a ver desnudos después de venir de la Edad Media. Y a ver desnudo, eso también era una forma de pornografía. En la pintura, ¿cuántas pinturas han sido escandalosas? ¿Pero qué es la pornografía? ¿Cómo ves tú la pornografía? Lo que pasa es que, fíjate, hay una línea muy delgada entre lo erótico y lo pornográfico, ¿no? Y esa línea tan delgada entre lo erótico y lo pornográfico es muy difícil verla muchas veces. Porque lo erótico se supone que es una cosa mucho más dulce, más amorosa, ¿verdad? Donde el sexo es tratado, porque bueno, todo es sexual, ¿no? Tanto lo erótico como lo pornográfico. Pero Es sublimado. sí, es sublimado, es velada algunas cosas como para que no sea Tan perceptible, tan fácilmente perceptible, ¿no? Exacto, tan fácilmente perceptible. O yo diría, lo que pasa es que como sobre el sexo ha habido históricamente un velo muy grande. Entonces yo creo que el erotismo nació por la incapacidad de poder hacer pornografía. Es decir, la incapacidad, la censura para poder hacer pornografía hizo que naciera el erotismo. Lo que pasa es que, bueno, no se dieron cuenta que lo erótico es a veces más sexuado que lo pornográfico. Porque, por ejemplo, yo soy cineasta y entonces, por supuesto, hablaré de cine. Pero una película muy conocida como el Titanic, ¿verdad? Y la escena esa donde Leonardo DiCaprio, la de la mano. Coño, quien no se excite con esa escena no tiene carne sobre los huesos. ¿Entiendes? Entonces, pero no se muestra ni una teta, no muestran nada, es erótico. Pero su finalidad está dada, ¿verdad? Que es justamente alebrestar la sensualidad y la sexualidad del público. Fíjate, Y hacer más rica la película. Un momentito, Daniela, para recordarte que yo estoy aquí para cortos interruptos de los espacios. Y este segmento se nos acaba de acabar. Y nosotros vamos a una promo. Mejor dicho, al dicen por ahí.
Ah, bueno. Dime una cosa, pornografía en realidad y en sí es pornografía. Es explícito. Ok. Sexo ¿cuál explícito. Ajá, pero ¿cuál es la diferencia entre la pornografía masculina y la pornografía femenina? No, no existe la pornografía masculina y femenina. Existe la pornografía sexista y la pornografía feminista. Ok, ajá. Ok, la pornografía sexista tiene una visión muy machista del acto sexual. Es decir, por ejemplo, siempre verás felaciones. ¿Ok? Porque el sexo oral es, para los hombres es muy excitante, ¿verdad? Pero no verás sexo oral hacia las mujeres. Para nosotras es divino el sexo oral también. Pero en la pornografía machista lo ves muy poco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es ver el acto sexual no diríamos desde el punto de vista realista, sino no es ver el acto sexual, sino desde qué le produce placer a los hombres. Entonces la mujer es un objeto. Es un objeto sexual que hace felaciones, que folla como loca, que no sé qué. Como una máquina. Como una Exacto, máquina, como- exactamente. Donde no son visibles sus orgasmos, pero está jadeando todo el tiempo. Sí, de hecho se termina la película pornográfica con la visión sexista, es cuando llega el hombre, pero no cuando Sí, pero llega la no mujer. cuando hay un orgasmo femenino, ¿no? Un Exactamente. orgasmo en las mujeres. La pornografía feminista, que es una tendencia que nació en 1980 en los Estados Unidos y que las suecas han sido las que más han hecho crecer en Europa.
es una pornografía donde, primero, donde las mujeres no tienen por qué ser perfectas, por ejemplo, ¿no? Es decir, no tienen por qué, no tienen por qué ser estereotipos. parte del estereotipo eurocéntrico, que es el que nos ha impuesto la cultura machista, patriarcal, La capitalista. típica rubia, flaca, de Con seno grandes grande, senos. numerada, Sí. Exacto. el labio- Esa ya, Ah, esa claro, no. así. carnoso. Claro, Ajá, y sobre todo siempre el cliché de que... Ajá, exacto. Eso. La más religiosa. Ajá, las más. Dios, Coco. Sí. Exacto. Bueno, vamos a seguir conversando un poco más, sobre todo nos interesa saber cómo la pornografía ha construido a la mujer como un objeto sexual, pero vamos a continuar con más de esto en el capítulo de Sin Pena ni Culpa de Pornografía después de esta promo. Muchas cosas parecen lo que no son. Y la línea entre la contemplación de la belleza y lo que nos causa placer es delgadita. Hacerse un selfie es facilito. Pero, ¿qué pasa si nos lo hacemos en nuestro órgano sexual? Veamos qué dice la gente sobre el tema de hoy, la pornografía. Acompáñenme, sin pena ni culpa. ¿Qué ves aquí? Bueno, eso es una espalda, la espalda de un hombre. Ahora, si lo quiero ver también desde el punto de vista pornográfico, puedo decir que es el pubis de una mujer. Ok, vamos a descubrir la foto completa a ver qué. Ok. ¿Qué ve ahora, señora Ana? Son unos dedos con un puño de cabello en la mano, pareciera que lo van a cortar. ¿La pornografía tiene fines entretenidos o está pensado, diseñada con fines pervertidos? Mira, en general es comercial. La pornografía es para un cierto grupo de personas. ¿Okay? Va a determinar un determinado público, no es algo en general. No todo el mundo va a ver pornografía. Primero porque no todo el mundo va a entender que no es real. No todo el mundo va a entender que muchas veces es actuado, fingido. Y si no tienen la suficiente capacidad intelectual de entender eso, puede caer en lo que han llamado Perversión. perversión. Bueno, yo creo que los utilizan en muchos casos, por lo menos en el caso de la publicidad para la venta de productos. Es lo que en muchas ocasiones le llamamos la explotación del sexo con fines comerciales. Parece que es la perversión, ¿Por qué, señora María? porque lo hacen con una doble intención de cámara o de, ¿cómo lo diría? De siempre mantener lo que es la parte pornográfica o el sexo. Casi todas las personas hemos visto pornografía. Casi todas las personas. Que algunos lo aceptemos y otros no, es otra cosa. Pero todos hemos visto pornografía alguna vez. La cosa es, ¿vives para ver pornografía o simplemente la ves, la aceptas y sigues tu vida? Pero la cosa es no engancharse porque volvemos al tema de la perversión. Bueno, muchísimas gracias, señora. Y seguimos con más de Sin Pena ni Culpa, que bueno, tiene un tema hoy candente, la pornografía. Daniela, ¿y qué te pareció esos aportes que le dieron a la gente en la calle a Mala Copa, la transgresora del género, nuestra sujeta política, la militante de la calle? Me encanta el nombre, a Mala Copa. Mira, la primera señora creo que estaba un poco cortada, ¿no?
Yo estaba Desviando el cortada, tema. sí, estaba como cortada por el tema, porque bueno, porque son cosas que se manejan dentro de lo oscuro, dentro de lo oculto, dentro de lo que no hablamos, las cosas que no decimos. Dentro del prejuicio. ¿no? Dentro del prejuicio, exactamente, ¿no? El segundo compañero estuvo como más suelto. A mí me pareció además muy divertido que dejó a mala copa un poco descolocada. Estupefacta. Sí, un poco, exacto. Ella quedó bastante- Un poco descolocada, diría yo. Totalmente. Porque primero descubrió lo de la foto, que no era pornografía A la nada, primera. a la primera, que estuvo muy bien. Se ve que conoce de pornografía porque, bueno, la Eso, reconoce. Así después comentó que, bueno, que ha sido consumidor. Sí. Sí. A mí me parece raro, porque por lo general la gente no dice que consume pornografía. Me parece muy valiente de su Sí, parte, bueno, ¿no? desenfadado, totalmente. Completamente. Porque bueno, porque sin ninguna duda la cosa oscura de la pornografía hace que intentemos taparlo, que intentemos ocultar que nos gusta, ese tipo de cosas. Como ¿no? si fuera todavía un motivo de vergüenza. Sí, aunque yo no conozco a nadie que no haya visto pornografía que tenga menos de 60 años, ¿no? Porque la pornografía ha estado a través de nuestra historia todo el tiempo, yo diría que la podemos echar para atrás desde los egipcios, en figuras, En relieves. relieves, en figuras pictóricas. En las esculturas, las formas fálicas, todo esto. Claro, inclusive en actos sexuales explícitos que hay orgías y cosas egipcias que la hemos visto, ¿no? Los romanos, los griegos, a través de la historia. Lo que pasa es que, bueno, la Edad Media no la Edad Media, yo creo que desde los romanos se empezó a tapar el tema de la pornografía, porque, bueno, ahí nace el patriarcado como ideología, ¿no? Y nace el patriarcado y empieza la cosificación más explícita de la mujer. Y Empieza también, allí- creo que la parte religiosa, que es la como la que más tapa todo esto, ¿no? Sí, sin ninguna duda habiendo más dioses y diosas, que además fornicaban entre ellos y ellas de manera muy libertina, ¿no? Existiendo el carnaval, por ejemplo. El carnaval es producto de yo no me acuerdo Sí, exactamente puede ser como cuál estas dios. fiestas a Dionisio. A Dionisio no, creo que Dionisio se llamaban las algo, pero en todo caso eran unas fiestas romanas donde se volvían locos, se hacían orgías, no sé qué. Pero el común donde- es el papel de la mujer en toda la manifestación de la pornografía, ¿no? Es decir, ¿cuál es el papel que ha cumplido la mujer en las manifestaciones pornográficas desde estos relieves hasta el día de hoy como gran industria? Somos una cosa. Un coroto, diría María León. Porque bueno, las mujeres somos una cosa para el placer, una cosa que da placer e hijos. Una Mucha cosa similitud- penetrable. Mucha similitud entre la Entonces- pornografía y el reggaetón, ¿no? Se parecen bastante. Digamos, Bueno, por la forma en la que el reggaetón- aprende el reggaetón- a la figura de la mujer. No, bueno, el en su reggaetón es producto. solamente una nueva manera de manifestar lo que ya es historia, ¿no? Un nuevo formato. Un nuevo formato, exacto. Pero bueno, la pornografía ha estado en la literatura, ha estado en todas las artes. De hecho, la fotografía, cuando nace la fotografía, casi las primeras fotografías que se conocen son pornográficas, ¿no? Son imágenes de mujeres desnudas, son imágenes de mujeres tales, es decir, que eran para el consumo de los hombres en sus casas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, las mujeres hemos sido un objeto a través de la historia y nuestro cuerpo es eso, es un cuerpo allanado para el placer masculino, Penetrable. penetrable, además que durante muchísimos siglos nosotras no teníamos placer propio o no era reconocido nuestro propio placer. Y entonces, bueno, ahí está la diferencia entre el formato de la pornografía machista, la pornografía sexista y la pornografía feminista. Porque la pornografía feminista, que es esta que nace en 1980 más o menos, y que luego las suecas son las que le han dado como más historia. Erika Luz podría estar allí, ¿no? Exacto, sí. Es justamente una pornografía donde el placer femenino esté visibilizado, donde los estereotipos masculinos de
la mujer no sean los que sean preponderantes. Hay que recordar además que feminista no es femenino. Claro. Sumamente interesante tu aporte, de verdad, Daniela. Pero sabes que llegó el momento del coitus interruptus en este segmento. Y la verdad es que si nosotros no nos vamos a promo, no comemos. Y sigan con más después, sin pena ni culpa. Pornografía es el tema de hoy aquí en Sin Pena ni Culpa. Seguimos conversando con Daniela Hinojosa de La Araña Feminista. Daniela, tengo 2 preguntas. Primero, ¿cuál ha sido la experiencia desde La Araña Feminista con respecto al tratamiento de la pornografía? Por un lado, y por el otro también saber cuáles son los sectores sociales, no los que consumen, que sabemos que todos los sectores sociales consumen pornografía, sino los que participan, ese sector que es el utilizado como actores, como actrices, de dónde provienen y por qué. Bueno, desde La Araña Feminista nunca ha habido una política clara. En una ocasión, hace como 2, 3 años, una compañera, Indira Libertad, creo que Isa Loren, yo, que hemos estado más interesadas en todo el tema de la sexualidad desde el tema del placer y no desde el tema de los derechos sexuales y reproductivos, no sé qué, sino desde el tema del placer femenino y del placer feminista empoderado, ¿no? En el sexo. Habíamos pensado en hacer una película de pornográfica feminista. Pero fue una idea que al final no ha cuajado, pero que realmente después de venir a este programa y de volver a hablar del asunto. De Jamás la quiere. Me parece que no sería nada malo hacer la primera película pornográfica feminista venezolana, ¿no? Además que, bueno, tú sabes que en La Araña vemos muchas, yo soy productora ejecutiva de cine, tenemos cineastas, escritoras, guionistas, ¿no? Hay mucha gente vinculada al cine en La Araña Feminista. Lo otro, ¿quiénes están en la industria pornográfica? Sin ninguna duda, la industria pornográfica pasa lo mismo que pasa con la prostitución, ¿no? Porque no es una profesión a la que tú te vayas a dedicar y le digas a tu papá y a tu mamá cuando tienes 12 años, ¿qué quieres hacer tú cuando seas grande? Yo quiero ser actor porno. Realmente no es una carrera tampoco que se estudia en las universidades, entonces por lo tanto es una carrera marginal. Y como es marginal y vinculada al sexo, y donde además te pagan por tener sexo con alguien, donde no hay un vínculo amoroso, entonces obviamente es visto desde afuera como un apéndice de la prostitución. Yo no creo que lo sea, a mí me parece que hoy en día en particular es toda una industria, además donde hay actrices y actores súper empoderados, sí, que ganan millones de dólares. En Brasil es la industria más grande del cine, es la industria pornográfica. Yo estuve en Brasil cuando tenía 20 años, cuando todavía era asistente de producción de cine. Y bueno, conocí la industria pornográfica brasileña porque los estudiantes de cine empiezan haciendo porno. Qué Y después impresionante. es que ascienden y consiguen otros trabajos, ¿no? Entonces vamos a hacer algo. Ahorita me terminas de explicar cómo es eso del cine y todo, porque son actores, después son productores, directores, lo que sea y todo. Pero primero quiero que veas algo riquísimo, que es el estado del clímax. Comenzamos con nuestro reporte y lo hacemos en el viejo continente, con Alemania, que cuenta con un clímax soleado, ya que allí el trabajo sexual es legal, está regulado y las trabajadoras pagan sus impuestos. Del mismo modo ocurre en Suiza, donde ejercer esta actividad también tiene un clímax soleado. En Holanda brilla el sol, ya que este trabajo también es legal, reglamentado y las trabajadoras tienen seguridad social. En Rusia encontramos un clímax parcialmente nublado, ya que esta actividad es considerada un delito, pero no es muy grave. En España está algo nublado el clímax del trabajo sexual,
pues no es ilegal, tampoco legal, no está regulado, pero sí se toma en cuenta al contabilizar el Producto Interno Bruto. En nuestro continente, a Estados Unidos lo encontramos parcialmente nublado, ya que, salvo algunos municipios de Nevada, la prostitución es ilegal y se paga con multas de $1,000 y hasta con 6 meses o más de privación de libertad. En nuestro país, el clímax está parcialmente nublado, pues se encuentra entre lo ilegal y lo legal, ya que la legislación venezolana prohíbe la mayoría de las formas de trata de personas. Así lo recoge la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Orgánica contra el Crimen Organizado y la reconocida LOPNA, que prohíben el tráfico de mujeres, jóvenes y adolescentes con fines de explotación sexual, prostitución, trabajo forzado o esclavitud, así como la prostitución forzosa y la esclavitud sexual. Y no queda muy clara la situación de las personas que se dedican a este oficio por su propia voluntad. Las trabajadoras sexuales que no cuentan con ningún tipo de seguridad social. Bueno, ya estábamos conversando aquí con Daniela sobre lo de la industria del cine. Termina de decirnos cuando estabas en Brasil, todo aquello que si empiezan como actores, luego son productores, luego son directores, luego son dueños de la cosa, ¿cómo es eso? No, bueno, realmente los actores, eso es en el caso de los técnicos, Ok. lo que te estaba contando. En el caso de los actores y las actrices siempre son de un estrato bajo, con necesidades económicas, tantas necesidades que no les importa exponerse. Exponer su cuerpo, exponer su vida y exponerse además a un tipo de escarnio público, ¿no? Sí. Por dinero, que es un tipo de prostitución, sin ninguna duda. Entonces, pero dime una cosa, ¿la pornografía podría, no sé, como fortalecer nuestra vida sexual tanto en pareja como individualmente? Mira, yo creo que hoy la industria pornográfica está completamente desbordada. Ajá. Completamente desbordada, inclusive, digamos, en términos de perversión, en términos de lo que muestra, el tema infantil, Sí, pero todo o ese sea, tipo de fortalecería cosas. nuestra vida sexual. Pero eso depende de cada quien, eso depende de lo que elija ver, eso depende porque en definitiva es una elección muy personal, o de pareja, o de grupo, pero en todo caso es una elección de cada quien, porque hoy en día en las redes hay de todo. Sí. Sí, de hecho la pornografía de alguna manera se ha convertido en una herramienta, lamentablemente, pero ha sido así, entre comillas, educativa, ¿no? Es decir, cómo empezamos a saber y a conocer del sexo fuera de nuestro espacio familiar y fuera del contexto educativo. Los muchachos y las muchachas van, se meten en una computadora, visitan páginas pornográficas y lo que ven ahí terminan emulándolo en sus relaciones sexuales. Lo cual es terrible, ¿no? Porque Así además, no solamente porque la mujer es una cosa, sino porque el sexo por primera vez en las mujeres es doloroso. Y entonces si tú emulas una cosa que es mentira, entonces es más doloroso todavía, ¿no? Hay muchas cosas allí, hay muchas cosas porque la pornografía hoy en día ha dado para cualquier cosa. Es decir, yo pienso en tanto que, bueno, que hay gustos que inclusive son extraños, como Los fetiches. los fetiches, ¿no? De la tercera edad, por ejemplo, los fetiches, que son fetiches por lo menos insanos que las perversiones que tienen que ver con lo infantil. No solamente por el uso, sino también por el abuso. También, por ejemplo, el BDSM. En los años 60 se pensaba Sí. que el BDSM iba a sacar a de su sacar lugar. al sexo, a la pornografía vainilla. A la no pornografía fue así, vainilla. de Y no hecho. fue así. La pornografía vainilla sigue ahí. De hecho, ¿no? Daniela, ya lamentablemente tenemos que cerrar el programa, pero sí nos gustaría saber, desde tu punto de vista, como militante, como feminista, saber, ¿es posible que una pornografía feminista derrumbe estos estereotipos con el tiempo o solamente se abra paso en una industria pornográfica machista? Yo creo que lo segundo, se va a abrir paso a una industria pornográfica machista, pero pero permite, da la posibilidad de que elijas otro tipo de pornografía, ¿no? Si no existiese, y en este momento es muy pequeña realmente para lo que necesitamos, y se consigue con dificultad, porque además cuesta plata, no sé qué, no está en las redes de manera tan abierta, no ha entrado dentro de la gran industria pornográfica. Entonces, pero si no existe la posibilidad de elegirla, entonces también muchas personas que tienen la necesidad de ver pornografía, por lo que sea,
por, Sí. por cualquier razón, no tienen la posibilidad de ver una pornografía empoderada, de ver una pornografía donde el hombre y la mujer seamos iguales. Así es, necesitamos la posibilidad de elegir, de decidir y de saber que nuestro cuerpo no es únicamente una reproducción de lo que vemos en una película que reproduce solamente acciones de dominación y acciones machistas. Y así llegamos a esta última parte del tema de hoy, del programa de hoy. Les pedimos que nos acompañen la próxima semana aquí en Sin Pena ni Culpa, Ávila TV. Si ven pornografía, con responsabilidad, por favor, y no sigamos reproduciendo ningún tipo de patrón que dañe a nuestras parejas, a nuestros compañeros. Si quieres ver pornografía, velo, pero tranquilito, en casita, normal, ya sabes. Y dentro de poco viene una película muy buena. Mamá la copa, no se lo No, pierdan. se llama El Loro Enjaulado. Este es demasiado.